Si hoy alguien te dijera que existe una medalla militar tan rara, tan difícil de conseguir, que solo 2 personas en toda la historia han logrado obtenerla, ¿lo creerías? Una condecoración tan exclusiva, tan rodeada de misterio, que incluso muchos expertos en historia militar jamás han visto una en persona. Su nombre es casi un susurro entre coleccionistas y especialistas, la Orden del Águila Blanca de Serbia en su grado supremo con espadas y corona imperial. Pero antes de contarte quiénes fueron los pocos hombres que alcanzaron ese honor, déjame llevarte a un momento en el que Europa ardía, los imperios se derrumbaban y una sola decisión podía convertirse en la diferencia entre ser olvidado o ser inmortalizado para siempre. El origen de una medalla creada para héroes imposibles. A principios del siglo XX, Europa era un tablero lleno de tensiones. Los Balcanes eran el barril de pólvora del continente. Serbia, una nación pequeña pero orgullosa, luchaba por su supervivencia en medio de imperios poderosos y enemigos que la superaban en número, armas y recursos. En 1883, el rey Milan I creó una orden militar llamada Orden del Águila Blanca. Era un símbolo de honor, lealtad y sacrificio. Pero no todas las cruces eran iguales. La mayoría se otorgaba por méritos militares importantes, pero comunes. Sin embargo, existía una versión de la medalla que solo se entregaría en situaciones excepcionales, la Orden del Águila Blanca con espadas y corona imperial, un grado especial reservado únicamente para actos de valentía considerados casi sobrehumanos. Este grado no era solo raro, era prácticamente imposible de obtener. ¿Por qué tan pocos soldados la recibieron? Porque ser merecedor de esta medalla no dependía solo de valentía o actos heroicos, exigía cambiar el destino de la nación. Era la clase de honor destinada a alguien que no solo arriesgaba su vida, sino que con una sola acción lograba alterar el curso de una guerra. Además, Serbia, a diferencia de grandes potencias como Rusia, Francia o Alemania, era una nación pequeña. Sus conflictos eran duros, pero el número de operaciones militares estaba lejos del volumen de guerras imperiales, donde se entregaban medallas en masa. La corona imperial añadía un nivel más. Se otorgaba únicamente bajo aprobación directa del monarca, lo que garantizaba que solo se concediera en momentos verdaderamente decisivos para la patria. Por eso, durante más de un siglo, el mundo militar solo registró 2 nombres que tuvieron el privilegio de recibirla, y sus historias parecen sacadas de una película. El primero en obtener este honor fue el general Pavle Jurisic Sturm, un estratega legendario del ejército serbio durante las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial. Aunque su nombre no es tan conocido fuera de su región, en Serbia es considerado uno de los pilares de la defensa nacional. Su hazaña sucedió durante la batalla del río Kolubara en 1914, un conflicto brutal en el que el ejército serbio, superado por los austrohúngaros, parecía condenado a rendirse. Las fuerzas enemigas eran más numerosas, mejor equipadas y avanzaban sin detenerse. Las posiciones serbias caían una tras otra, la moral estaba destrozada. Sin embargo, Sturm tenía un plan que muchos consideraron suicida: retroceder estratégicamente, reagrupar a las tropas agotadas y lanzar un contraataque inesperado aprovechando la arrogancia del invasor. Su movimiento fue tan audaz como arriesgado. Con temperaturas bajo cero, soldados enfermos y munición limitada, lanzó una ofensiva que no solo recuperó territorio, sino que terminó obligando al Imperio Austrohúngaro a retirarse completamente de Serbia. La victoria salvó al país entero, y por ese acto, por cambiar el destino de la guerra con un solo movimiento estratégico, el rey Pedro I le otorgó la Orden del Águila Blanca con espadas y corona imperial, convirtiéndolo en el primer hombre en recibirla. El segundo hombre en obtenerla, un extranjero que se volvió leyenda. El segundo y último en recibir esta medalla fue alguien inesperado, un general francés llamado Louis Franchet d'Esperey. A diferencia del primero, no era serbio. No había nacido en los Balcanes, ni siquiera hablaba el idioma, pero el destino quería que su nombre quedara marcado para siempre en la historia de Serbia. Durante la Primera Guerra Mundial, Serbia fue arrasada. Miles de soldados murieron en combate, de frío o enfermedades. Los que sobrevivieron se retiraron hacia Albania en una marcha terrible, conocida como la Gran Retirada. Muchos pensaron que Serbia había desaparecido como nación militar,
Pero Desperay, al mando del ejército aliado en el frente oriental, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Organizó una operación masiva para rescatar y reorganizar al ejército serbio, dándoles nuevas armas, entrenamiento y esperanza. Y luego hizo lo impensable. Lanzó una ofensiva contra las fuerzas búlgaras y alemanas en 1918 que rompió completamente el frente enemigo. La maniobra fue tan rápida y devastadora que muchos historiadores la llaman el Rayo de los Balcanes. La victoria permitió a Serbia recuperar su territorio y volver a entrar a la guerra como un actor decisivo en su desenlace. Solo alguien que salva una nación entera puede recibir la medalla más rara de su historia. Por eso, el rey serbio le otorgó la Orden del Águila Blanca en su grado supremo, convirtiéndose en el único extranjero en recibirla. ¿Dónde están hoy estas medallas? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Las dos medallas originales se conservan en colecciones militares europeas, pero ninguna está disponible para venta pública. Los coleccionistas las consideran tesoros nacionales. Su valor histórico es tan grande que, aunque existiera un mercado privado, su precio sería incalculable. Si apareciera una en subasta, podría alcanzar cifras superiores a $200,000, $300,000 o incluso más, dependiendo del estado. Pero la verdad es que es casi imposible que eso ocurra. Medallas así no son simples objetos, son símbolos del sacrificio de países enteros. ¿Por qué esta medalla es considerada la más rara del mundo? Los expertos coinciden en que cumple con todos los factores de rareza extrema. 1. Solo se entregó 2 veces en la historia. La mayoría de medallas militares del mundo se otorgaron cientos, miles o incluso millones de veces. Esta, solo 2. 2. Exigía actos excepcionales. No bastaba con heroísmo. Se necesitaba cambiar el destino de una guerra. 3. El grado con espadas y corona imperial la hace única. El diseño especial se reservaba para acciones bajo fuego enemigo de nivel extraordinario. 4. No existe producción moderna. A diferencia de otras órdenes que continúan siendo fabricadas, esta versión dejó de acuñarse hace más de un siglo. 5. Tiene un valor simbólico gigantesco. Representa la supervivencia de una nación pequeña frente a imperios colosales. Un legado que trasciende el metal. Las medallas militares no son solo piezas de colección, son testigos de acciones humanas que marcaron la historia. Esta en particular, la más rara del mundo, es un recordatorio de que, a veces un solo hombre cambia el destino de millones. El valor puede surgir incluso en la derrota. La historia no siempre la escriben los imperios. La Orden del Águila Blanca con espadas y corona imperial no es solo un objeto de metal esmaltado. Es un símbolo del espíritu humano frente a lo imposible. Y quizás por eso, incluso hoy, más de 100 años después, sigue siendo una de las piezas militares más codiciadas, admiradas y prácticamente inalcanzables.